La República Representativa y el carácter jurídico del Distrito Federal, Sistema Constitucional Mexicano. El propósito de este video es analizar ciertos aspectos de la Constitución Política de México. Nos enfocaremos en la República Representativa y la evolución jurídica de la Ciudad de México. A través de este estudio, conoceremos y analizaremos las características de la República Representativa y comprenderemos la regularidad de México en comparación a otras entidades federativas. República representativa. Se entiende por democracia representativa o democracia indirecta un tipo de sistema democrática que opera en base de la representación política. Esto significa que los ciudadanos delegan su poder soberano de decisión política en un conjunto de funcionarios o quienes eligen a través del voto. Entre las características fundamentales de una democracia representativa están: elecciones regulares se establecen según el calendario contemplado en la Constitución Nacional y con plenos controles que garanticen la transparencia. Sufragio no universal. Todos los ciudadanos del país que cumplan con los requisitos mínimos tienen igual oportunidad de votar y expresar políticamente, y sus votos valen lo mismo. Participación de partidos políticos. Organización del electorado y promueven la participación pública y a los cuales pertenecen los candidatos a cargos públicos. Hay una Constitución nacional. A ella sujetan los poderes públicos. Las decisiones se toman en instancias superiores, las toman los representantes electos y no directamente la ciudadanía. En ocasiones se hacen referendos. Son consultas populares cuando la materia a decidir es importante o polémica para ser definida únicamente por los representantes. Democracia. La democracia es un sistema político de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía, al pueblo que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse de manera directa o indirecta, y dentro del marco de la democracia se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo, que se lo transfieran o delega el control del Estado mayor o menor medida. La democracia en la actualidad es una de las formas de gobierno más extendidas en el mundo, ya que es entendida como el método justo que permite el respeto de la voluntad popular. Su importancia radica en que se basa en la justicia y busca que respeten procesos transparentes para dar voz a la voluntad y decisión del pueblo. Tipos de democracia. Democracia directa. Es la democracia pura en la que todas las decisiones y determinaciones son tomadas por el pueblo. Democracia indirecta. La democracia indirecta, también llamada democracia representativa, la soberanía es traspasada temporalmente del pueblo a sus representantes políticos electos mediante el sufragio directo, cuando el pueblo elige a sus representantes, o indirecto, cuando los individuos eligen delegados que a su vez eligen a los representantes. Democracia participativa. Se denomina democracia participativa o una forma de gobierno democrático que involucra a los ciudadanos en la forma de decisiones, pero manteniendo las estructuras de representación del Estado. Es decir, que todo se trata de un modelo intermedio entre la democracia representativa y la democracia directa. ¿Qué es el Distrito Federal? El Distrito Federal es una figura jurídica administrativa que ha existido en diferentes países a lo largo de la historia. Se refiere a un territorio que funciona como el gobierno central de una nación y generalmente cuenta con estatus especial dentro de la estructura política y territorial de la capital del país. Con la proclamación de la Primera República Federal en México en 1824, el Congreso decidió crear un Distrito Federal para albergar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en un territorio que no perteneciese a ningún estado particular para evitar un predominio de este estado sobre los demás de una federación. Desde su nacimiento, el Distrito Federal se enfrentó a diversos problemas de desubicación hasta su denominación, gobierno y todo aquello que dota la identidad a una región. En primera instancia nació como territorio independiente. El departamento de la Ciudad de México, apenas de 2 lenguas alrededor del Zócalo de la Ciudad de México, en 1836 asignó como parte del Departamento de México, quedando al mando del gobernador del mismo, convirtiendo a la Ciudad de México a la capital del mismo departamento, sustituyendo a Toluca, y del país esto duró solo 2 años. En 1854, Antonio López de Santa Anna le cambió el nombre a Distrito de México, estableciendo a la ciudad como capital del país. La Constitución de 1857 estableció el Estado del Valle de México como parte de la Federación. En 1898 se establece su división territorial en un departamento central y 13 delegaciones, análogo del municipio. En 1913 promulgó la Ley de Organización Política y Federal del Distrito Federal, que determinó que el orden
administrativo, político y municipal dependería del presidente a través de la Secretaría de Gobernación. En la Constitución de 1917 estableció que la función legislativa del Distrito Federal quedaba a cargo del Congreso de la Unión y que el presidente de la República tuviera a cargo el gobierno del Distrito Federal por conducto de un regente, el jefe del departamento del Distrito Federal. Durante las siguientes décadas, las únicas reformas eran concernientes a su territorio. Hasta 1987 se creó una Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Aunque las facultades legislativas seguían a cargo del Congreso de la Unión, la Asamblea obtuvo facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos, funcionando como un órgano de participación vecinal y deliberación ciudadana. La reforma constitucional de 1993 redefinió las facultades del Congreso de la Unión y de la Asamblea de Representantes. Se crearon los consejos ciudadanos para intervenir en la gestión de programas de la Administración Pública y del Distrito Federal. Se concedieron facultades legislativas acotadas a la Asamblea de Representantes. Se estableció la cláusula de gobernabilidad. Se cambió el nombre del titular del organismo ejecutivo administrativo del gobierno y se estableció la elección directa del jefe del Distrito Federal. En 1996 se estableció la elección directa del titular del gobierno, cambiando su título a Jefe de Gobierno del Distrito Federal. A pesar de este avance, la reforma mantuvo la dualidad jurídico-constitucional con el presidente de la República, reteniendo ciertas facultades importantes relacionadas con el departamento. El 5 de febrero del 2016 se realizó una reforma política que disolvió el DF y se instauró la Ciudad de México. Dejó de ser un departamento y se convirtió en la entidad federativa número 32 de México, obteniendo mayor autonomía administrativa y se crearon demarcaciones territoriales llamadas alcaldías, lideradas por un alcalde y permitió el acceso a fondos federales. En 2017 se promulgó su constitución y entró en vigor en el 2018. En conclusión, hemos podido identificar los conceptos de república representativa y democracia representativa, cuya distinción es que la primera corresponde al tipo de gobierno y la segunda a la forma de organización política. También exploramos el carácter especial del Distrito Federal, hoy llamado Ciudad de México, que pasó por diversas transformaciones desde su concepción como su territorio administrativo hasta convertirse en una entidad federativa o Estado con pleno derecho. Este cambio no solo implicó una restricción política y administrativa, sino también un cambio de la percepción y el reconocimiento de la misma con su propia identidad y autonomía. En conclusión, el entendimiento de estos conceptos nos permite una mejor comprensión de la estructura y la dinámica de nuestro ecosistema de gobierno, así como nuestra realidad sociopolítica.